En este momento vamos a continuar leyendo el capítulo 10 de Levítico. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Nuestra Biblia voy a estar leyendo de la Reina Valera. Cuando leemos el capítulo 10, empezamos leyendo. Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Cuando yo leo esto, inmediatamente tengo que parar de leer. No puedo continuar leyendo. ¿Por qué? Porque no sé dónde estoy. Para poder ubicarme, tengo que ir a los capítulos anteriores y ver qué está pasando. En el capítulo 9 de Levítico, que estudiamos la semana antepasada, estuvimos hablando de las ofrendas que Aarón y sus hijos estaban haciendo. Dios los llamó en el octavo día para que hicieran esto. Espérate, ¿el octavo día de cuándo? Entonces tenemos que seguir hasta el capítulo 8 para entender lo que está pasando. Entonces vamos todos a Levítico capítulo 8 y vamos a ir al verso capítulo 8. Ya nosotros leímos este capítulo, ya nosotros lo estudiamos. Vamos a ver qué es lo que está pasando y vamos a ubicarnos en el tiempo correcto. En este tiempo, el Señor le dice a Moisés, Moisés, llama a Aarón y a sus hijos porque los voy a consagrar para que sean sacerdotes. La consagración quiere decir lo voy a separar, los voy a apartar. Y hubo un proceso que empezó en este día de limpieza, limpieza física, donde tenían que bañarse. Se le puso una ropa especial, se le echó un aceite. Es muy importante eso del aceite, porque más adelante lo vamos a estar identificando. Eh, Tenían que hacer unos rituales, ¿ok? Tenían que hacer unos rituales. Dice, vamos a leer desde el verso 10. O sea, ya no ubicamos en el tiempo. Este es el tiempo que se está separando a Aarón y a sus hijos para ser sacerdotes, ¿ok? Aarón y sus hijos tienen que seguir todos los rituales que el Señor mandó. Eso leímos en el capítulo 7, todo como Jehová lo había mandado. Perdón, capítulo 8. Nos enfocamos, todo esto lo iban a hacer tal y como Jehová lo había mandado. Y ellos estaban siguiendo las instrucciones y estaban haciendo como Jehová mandó. Y este era el proceso y aquí iban paso a paso, haciendo todo como Jehová lo había mandado. Y Aarón, Moisés le decía a Aarón lo que tenía que hacer y ellos lo hacían. Y se lavaron. Y en el verso 10, vamos a leer rapidito, tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en el tabernáculo y los santificó. Esto es una cosa muy santa, hermanas. Y dice también que roció sobre el altar 7 veces de este aceite y ungió el altar y todos los utensilios y la fuente y su base y la santificó. Ya hemos hablado de todas estas partes que estaban en el tabernáculo y dice que ungió todo con aceite. Y luego miren el verso 12 y derramó del aceite de la unción. ¿Se acuerda que ese aceite era un aceite muy santo? Y cualquier persona que no podía tocar ese aceite moría. ¿Se acuerdan que estudiamos eso? Y dice que derramó de ese aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Ok. Ustedes recuerdan que este aceite se usaba con el propósito de escoger a una persona para un trabajo en específico. Más adelante vemos cómo, por ejemplo, Samuel ungió a David con ese aceite para separarlo para ser rey. Es con ese mismo aceite de la unción. Dios decidía dónde se iba a derramar ese aceite. ¿Quién podía ser ungido con ese aceite? Tenía que ser el que Dios escogiera, el que Dios eligiera. Y la razón que traigo esto es para que podamos entender lo que está pasando luego en el capítulo 10, porque si empezamos a leer el capítulo 10 sin leer estas cosas, no sabemos por qué pasó esto. Ahora, ellos tenían que estar ahí, dentro del tabernáculo, Aarón y sus hijos. En el capítulo 8, ellos tenían que vestirse, limpiarse y ahora ungidos en aceite, le derramó, le roció el aceite sobre ellos, los derramó. Y
Ahora resulta que en el capítulo 9, que ya leímos, ellos iban a empezar a hacer unos sacrificios. Lo leímos la semana anterior, la clase anterior. Va a empezar a hacer unos sacrificios. Estos sacrificios iba a pasar en el 8º día, porque dice en el verso, aquí en el capítulo 8, dice que ellos tenían que estar allí por 7 días. ¿Se recuerdan? Eso lo estudiamos. 7 días tenían que estar ellos allí. Eso está en el verso 35. Levítico 8:35. Ellos tenían que estar a la puerta del tabernáculo de reunión. Estaréis día y noche por 7 días. Y vas a guardar las ordenanzas delante de Jehová para que no mueras, porque así lo ha mandado Jehová. Y dice que Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Por esos 7 días, ¿ok? Por esos 7 días ellos estuvieron haciendo todo esto que Moisés les dijo de parte de Jehová. En el verso 9 habla de que en el 8º día de esa consagración, de ese tiempo, desde el momento en que empezó la consagración, que se bañaron, que se vistieron, que le pusieron el aceite, y empezaron entonces en el 8º día a hacer los sacrificios, porque ellos estaban ahí a la puerta día y noche por 7 días. Al 8º día, entonces empezaban a hacer los sacrificios. Recuerden que los sacrificios se hacían afuera, no se hacían adentro del lugar santo, sino que se hacía en el patio del tabernáculo. Allí se mataban los animales, allí se empezaban a hacer las separaciones del cuerpo y que se iba a derramar como oblación, como si fuera expiación, como si fuera holocausto, y qué cosas se iban a desechar para quemar fuera del campamento. Y estudiamos en la clase anterior cómo en el 8º día, de esos días de consagración, este día 8, ellos empezaron el proceso de hacer los sacrificios. Y los sacrificios primero era por ellos y luego era por el pueblo. Y ese día ellos hicieron sacrificios de paz, sacrificio de expiación, que hicieron holocausto, y de reconciliación. Hicieron diferentes sacrificios. Primero por ellos mismos, porque recuerden, el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía primero que ofrecer por él mismo sacrificio y luego por los pecados de todo el pueblo. ¿Ok? Ese mismo 8º día, mientras están haciendo todos estos sacrificios, llegamos al capítulo 10. Capítulo 10 es continuación, no es algo que pasó un mes después ni un año después. Es el 8º día que estamos de la consagración. Y ahí vemos entonces que sucedió lo de Nadab y Abiú. Cuando hablábamos del asunto de obedecer a Dios y de seguir los mandamientos tal y como Dios los daba, o mejor dicho, tal y como Dios los da todavía. A través de esta clase estamos identificando la importancia de ver el sacerdocio levítico y compararlo con el sacerdocio de Cristo, donde vemos que no hay diferencia. El Señor busca la misma santidad. Tal vez la única diferencia es que ya nosotros no tenemos que matar el cordero, pero no hay diferencia porque ya el cordero fue inmolado, porque ya fue muerto ese cordero perfecto, ya fue acepto delante de Jehová. Es lo único que se puede decir diferente, que nosotros no tenemos que hacerlo, pero Cristo lo hizo por nosotros, o sea que todavía sí hay un sacrificio. Y no podemos decir que no hay sacrificio porque sí nos manda a sacrificar nuestros cuerpos. Romanos 12, si tienen alguna duda, vaya y lea Romanos 12. Así que ahora entendemos que esto que pasó con Nadab y Abiú fue en este tiempo, en el 8º día, cuando ellos están con el aceite derramado en su cuerpo, el aceite que fueron santificados, ese tiempo en que ellos estaban preparando, esa semana que se están preparando para ser siervos de Dios, literalmente, ¿ok? Para hacer el trabajo del sacerdocio. Nadab y Abiú decidieron
tomar cada uno su incenciario, porque ellos son sacerdotes, y pusieron ahí un fuego y un incienso que Dios no le mandó, un fuego extraño que Dios nunca le mandó a poner. Habían estado por 7 días obedeciendo, lo acabamos de leer en el capítulo 9. 7 días ellos estuvieron ahí obedeciendo todo lo que Dios le había mandado. Y ahora de repente decir, espérate, yo ahora voy a hacer aquí las cosas como yo quiero. Y decidieron poner un fuego diferente. Y salió, dice el verso 2, salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. En el tiempo en que Dios lo estaba separando, apartando para el trabajo del sacerdocio. Entonces, dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó cuando escuchó esto. En los que a mí se acercan, me santificaré. Esta palabra de que a mí se acercan, ¿de qué ustedes creen que está hablando? Si no es de la obediencia. Porque ellos se estaban acercando, ellos estaban dentro del templo, ellos estaban con el incenciario en la mano, ellos estaban trayendo fuego, estaban trayendo incienso, hermana, pero estaban haciendo las cosas a su manera, no venían con un corazón humillado delante de Dios, no venían en obediencia, venían haciendo las cosas como les da la gana. Entonces, cuando el Señor dice, los que a mí se acercan, no es solamente que digan, Señor, Señor, como dice, mira, muchos dirán, Señor, Señor, en el día del juicio, no los conoceré, apartado de mí, hacedores de maldad. No es solamente venir y venir a las reuniones. Yo no falto a una reunión de la iglesia, pero ¿dónde está tu corazón cuando estás ahí? ¿Estás realmente buscando al Señor? ¿Te estás realmente acercando al Señor? ¿Estás realmente viniendo en obediencia? Y esto es lo que yo quiero que veamos cuando vemos a Nadai y a Abiú, que veamos que el Señor está buscando santidad, santificación, pero también la obediencia. Dice, obediencia quiero y no sacrificio. ¿De qué vale que me hagas un sacrificio cuando no estás siendo obediente? Y cuando hablamos de obediencia, estamos hablando de cosas tan sencillas como perdonar a tu hermano que te ofendió y deja de estar peleando con el vecino y deja la gritería y deja la contienda. Estamos hablando de cosas sencillas como estas, hermano. La obediencia al Señor. Ama al que te hace daño. Oye, qué cosa que para nosotros es tan difícil, pero esto es lo que tiene que ver con la obediencia a nuestro Dios. ¿De qué te vale que vaya todos los domingos a la iglesia y que no habla con tu prima porque un día te pidió un dinero prestado y nunca te lo devolvió? Y tú como que, ¿sabes? Estamos siendo obedientes porque dice que al que me pida prestado, que le dé también la capa, que me pida la túnica, que le dé también la capa. No, me voy a enojar porque no me pagó para atrás, no le hablo, no quiero saber. O sea, y podemos tener guardando rencores. No, esa persona me hizo daño, ya yo no quiero saber nada de esa persona. Y odio a esa persona. Y no, yo no lo odio, decimos los cristianos. No, yo no lo odio, pero lo quiero lejos de mí. No, yo no le tengo rencor, pero yo no me siento cómoda cuando estoy cerca de esa persona. Pero yo no le tengo rencor. No, no, no. Yo estoy bien en mi corazón. Pero a mí que no me venga con cosas. O sea, y tendemos a engañarnos nosotros mismos pensando que porque no estamos maldiciendo a la persona estamos bien. Cuando el Señor nos manda, ama a tu enemigo, ama al que te hace daño. O sea, tonterías como esa que nosotros podemos estar pensando que estamos bien delante del Señor, que es lo que a Dios y Nadá pensaban. Ellos pensaban que ellos estaban bien delante del Señor. Porque ellos dicen, no, yo no estoy como aquel, porque muchas veces nos comparamos con el pecado del otro. No, yo no soy tan mala como el otro, pues yo estoy bien entonces. Yo estoy bien con Dios porque yo no soy tan mala como aquel pecador. Entonces, tengamos mucho cuidado y analicemos a nosotros mismas, que nosotros no vayamos a estar igual que Nadá y Abiud en el mismo pecado de ellos. Analicémonos y vamos a acercarnos, que quiere decir, vamos a obedecer al Señor para que Él se santifique. En los que a mí se acercan, en los que me obedecen, me voy a santificar. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y llamó Moisés a Misael y a Eleazar, hijos de Uziel, tío de Aarón. Estos son primos de Aarón. Y les dijo, acercaos y sacar a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés.
Entonces Moisés le dijo a Aarón y a Eliezer y a Itamar sus hijos. Les voy a subrayar esto aquí porque muchas veces la gente piensa que los únicos hijos de Aarón eran Nadab y Abiú, pero él tenía otros dos hijos, Eleazar y Itamar. Son 4 hijos que tenía, y no es sino hasta número que nos menciona los nombres de todos los hijos completos, pero aquí nos menciona a estos otros 2 hijos, que son los que todavía siguen ejerciendo el sacerdocio y que no cometieron la locura que cometieron los otros hijos. Y estos 2 y a Aarón le dieron instrucciones diciendo: no se descubran sus cabezas, no rasguen sus vestidos en señal de duelo, para que no se mueran, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, se lamentará por el incendio que Jehová ha hecho. Ay, yo no sé si ustedes pueden considerar esto y decir como que, wow, el Señor me está diciendo que no llore por mis hijos que acaban de morir. Esto es duro, hermana. Este trabajo del sacerdocio es duro. Tus hijos que habían sido apartados para el sacerdocio pecaron, cae juicio sobre ellos por su pecado, y el Señor te dice: no los llores, no guardes luto. Wow, es fuerte. Estas son cosas que para nosotros es difícil, pero hay cosas que para nosotros en cuanto a la obediencia de Dios se nos hacen difícil, y todavía el Señor me dice que tengo que hacerlo. Una persona que te hace daño, un ex esposo que maltrató a su esposa, y la esposa era una hermana de la iglesia, y ese hombre que le dio golpe, y el Señor me dice que lo perdone, y yo lo que quiero es darle golpe para atrás. Yo lo que quiero es meterlo preso, cogerlo en mal sitio para darle mira, darle hasta con un palo de la escoba le doy. O sea, ese es mi sentimiento como ser humano. Y el Señor me dice: no, anda, tú tienes que perdonar a esta persona. No quiere decir que esa relación debe continuar, valga la aclaración, porque a paz nos ha llamado el Señor. Pero me dice que tengo que perdonar a esa persona y hacerle bien a esa persona y amar a esa persona. No quiere decir que me acueste con esa persona y que le siga aguantando golpes, pero tengo que amar a esa persona. Es duro, pero es lo que el Señor está buscando, es esa obediencia. Que aunque sea duro, ¿sabes qué? Yo voy a obedecer al Señor. Yo voy a hacer lo que es bueno ante los ojos de Dios. Y voy a amar al que me hace daño. No es fácil, no estoy diciendo que sea fácil. Y por eso estoy trayendo esto, porque esto que le está pasando a Aarón en este momento no es fácil. Yo le dije la otra vez, yo no creo que yo pudiera hacer ese trabajo si el Señor me hubiese apartado, y que para hacer ese trabajo yo creo que tal vez yo hubiese caído igual que Nadab y Abiú. Tal vez yo me hubiese muerto igual. Yo no lo estoy condenando. Yo le estoy diciendo, wow, miremos este ejemplo para que no hagamos lo mismo. Pero yo pude haber caído igual que ellos. Porque a veces hay cosas que se nos hacen difíciles. En este momento, creo que es sumamente difícil lo que le están pidiendo a Aarón. Sin embargo, Aarón obedeció. Aarón y sus hermanos y sus hijos obedecieron, los hermanos de los muertos, quise decir. Sin embargo, dice que el pueblo iba a guardar duelo, todo el pueblo iba a llorar, a lamentar a los hijos de Aarón, pero Aarón y sus hijos no podían guardar duelo, ni raspar su cabeza, ni hacer ninguna señal de duelo. No iba a salir de la puerta del tabernáculo de reunión. Todavía ellos tenían que seguir ahí. No podían salir, porque si salían iban a morir. ¿Por qué no podían salir? Porque ese aceite de la unción, el que yo le hablé en el capítulo 8, todavía está sobre ellos. El aceite de la unción de Jehová está sobre ustedes. ¿Y sabe qué? Ellos hicieron conforme a lo que Moisés les dijo. Ellos se quedaron ahí. Ellos no guardaron luto. Ellos no lloraron a su hijo, a sus hermanos. No lo lloraron. Hicieron todo lo que Moisés les dijo. Y Jehová le habló a Aarón
Jehová le habló a Aarón. Ahora, no sé si ustedes se habían fijado en esto, a mí me llamó la atención porque siempre vemos a Jehová hablándole a Moisés para que Moisés le dé instrucciones a Aarón. Pero en este momento, yo creo que Dios estaba confortando, y esto es mi opinión, no dice eso, pero eso a mí me conforta, porque en este momento de dolor y que le está pidiendo algo tan duro y él todavía obedeció, yo creo que Dios le habló para confortar su corazón. Y Dios le habló directamente a Aarón y le dijo, tú y tus hijos no beberán vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión, para que no mueran. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Por qué? Y aquí vamos a traer un temita que a veces para algunas personas, miembros de la Iglesia de Cristo, es un tema de contención por el hecho de que le gusta darse su traguito, ya sea de vino, ya sea su cervecita. Hermanos, dentro de la Iglesia de Cristo, no ven nada malo en esto. Sin embargo, mira lo que dice el Señor. Aarón, no bebas vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo de reunión, para que no mueras. ¿Para qué? El verso 10 dice, para poder discernir entre lo sano y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Wow, espérate. ¿Tú me quieres decir que si yo bebo vino y sidra, yo no puedo discernir entre lo sano y lo profano? ¿Entre lo santo y lo profano? ¿Entre lo inmundo y lo limpio? Dice, para que puedas enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová le ha dicho por medio de Moisés. Entonces, si yo me doy una copita de vino, tal vez yo no puedo enseñar los estatutos y los mandamientos de Dios. Esto es lo que Dios está diciendo. Hermana, yo voy a obedecer al Señor. Me guste o no me guste. Bueno, a mí no me gusta, pero ¿entienden el punto? O sea, hay cosas que aunque a ti te guste y aunque tú estés acostumbrada a hacerlo todo el tiempo, tú tienes que decir, ¿sabes qué? Yo voy a obedecer al Señor. Y algunos van a decir, pero Wanda, esto es cuando yo vaya a entrar al tabernáculo. Hermano, el problema es que usted vive en el tabernáculo. Usted es el tabernáculo, hermana. El tabernáculo no es el edificio. Nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu Santo mora en mí. ¿Cómo rayo voy a estar yo de que vendo una cervecita de que porque estoy compartiendo con la familia o porque estoy de que en una actividad? Explíquenme, porque a mí no me cabe. A mí no me cabe. Sin embargo, nos vamos a encontrar con hermanos que defienden este punto y traen el versículo donde Pablo le dice a Timoteo, bebe vino por causa de tu estómago, porque por tu enfermedad y no bebas agua. Eso es como que si yo te digo a ti que bebe un NyQuil para la tos, pero yo te estoy diciendo cuando tú vayas a la fiesta que te bebe una cerveza. ¿Qué? No. O sea, si tú bebes NyQuil contiene alcohol. Sí, pero no es para tú celebrar, es para una enfermedad, no es para tú alegrarte. Supone que el gozo de nosotros sea el Señor, no di que una cervecita, no di que una copa de vino. Y vamos a encontrar hermanos que nos pelean esto. Digo, yo me lo he encontrado, hermanos, que me pelean este tema. Y digo, hermano, la Biblia me dice, yo tengo que estar sobria todo el tiempo de mi peregrinación, no solamente a veces. Y aquí me dice claramente, mientras tú estés en el tabernáculo, este es el tabernáculo y yo estoy en el tabernáculo y yo no debo andar con esas estupideces. Así que a esos que les gusta estar bebiéndose lo que no deben beberse, analicen las escrituras y vean por qué el Señor dice, no se embriaguen, no beban. Y busquen todos esos versículos que son cientos de versículos en la Biblia que hablan en contra del consumo de alcohol. En contra. No va a encontrar ninguno a favor. Y si va a coger el de Timoteo, pues tienes que estar enfermo. Si va a coger eso como una excusa, pues enférmate entonces el estómago, para que entonces puedas decirme, ay, voy a tomar una copita de vino para sanarme el estómago. No cojamos el pecado y coger la escritura y excusar el pecado con las escrituras. Si nosotros somos una nueva criatura, de verdad, desechemos. Si nosotros realmente nos hemos santificado, desechemos. Si nosotros ahora vivimos para algo nuevo, algo diferente, mira, no sigamos con las mismas cosas del viejo hombre. Vamos a cambiarla, vamos a quitarla, vamos a renovarnos en el espíritu.
y vamos a santificarnos. Y de esto es que habla este libro de Levítico, de esa santidad que el Señor quiere en su pueblo. Estas leyes que se le dan al sacerdote y también al pueblo, esta ley era para santificarlo, para que fuéramos diferentes, para que ya no vivamos igual que el resto del mundo. No quiere decir que el pueblo de Israel fue obediente, pero el Señor está buscando la obediencia. No puedo justificarme, ay, pero Israel también pecó, pues yo estoy bien. No, Israel está mal y usted está mal si también está pecando. Entonces tengamos cuidado de no coger la escritura para torcerla y enseñar lo que nosotros queramos. El Señor dice claramente que cuando tú bebes vino o sidra, tú no vas a poder discernir entre lo santo y lo profano. Las cosas santas son santas. Yo no sé lo que pasó con Nadab y Abiú. Yo no sé si tal vez habían tomado vino y tal vez estaban borrachos. Yo no sé. Pero el Señor dice, no lo hagas. Para que puedas ver la diferencia entre lo que es santo y lo que es mundano. Lo inmundo y lo limpio. Y para que puedas enseñar. Tú tienes que ser un ejemplo. Hay dos formas de enseñar. Una es hablando y trayendo las escrituras y la otra es siendo un ejemplo con tu propia vida. Tú tienes que enseñar a los hijos de Israel, al pueblo de Dios, todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Vemos a Dios hablándole a Aarón, confortando su corazón, dándole mandamientos directamente a él y a sus hijos, diciéndole, hey, yo quiero que tú hagas este trabajo. Yo quiero que tú estés bien y que tú estés claro en tu mente, quiero que estés bien claro en tu cuerpo y que tú puedas discernir y que tú puedas enseñar al pueblo de Dios, a mi pueblo. ¿Sabe qué bendición, qué privilegio ser escogido por Dios mismo para enseñar su palabra, para guiar al pueblo de Dios? Es una cosa hermosa. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Aarón en este momento, confirmando su corazón, ¿verdad? Diciéndole, hey, tú tienes, yo tengo planes para ti, planes de bien y no de mal. Y Moisés le dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado, toma la ofrenda que queda. O sea, vamos a continuar con los ritos, vamos a terminar el ritual de la consagración. Toma la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. Era parte del ritual que se había mandado originalmente, lo leímos en el capítulo 3, capítulo 4. Hemos estado leyendo todas estas cosas que Dios mandó y ahora estamos practicando. Se siente como que se está repitiendo, pero no, hermana. La primera vez vimos a Dios diciéndole a Moisés que lo escribiera. Luego vemos a Moisés trayéndolo al pueblo. Y ahora vemos a Aarón y a sus hijos haciéndolo. ¿Ok? Por eso es que suena como repetido. Ahora ellos están haciendo el proceso y se va escribiendo todo esto. Ahora ellos van a comer esta comida, esta ofrenda, lo que quedaba, ellos tenían que comérselo. Era algo muy santo y debía comérselo ahí, al lado del altar. Lo comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová. Pues que así me ha sido mandado. Ya lo había hablado en el capítulo 8. Todo esto porque así lo ha mandado Jehová, ¿verdad? Haciendo todo según el mandato de Dios. Y ahora vemos a ellos siguiendo las instrucciones, ¿ok? Y interesante ver que Aarón y sus dos hijos, Eleazar e Itamar, hicieron estas cosas tal y como Dios se lo había mandado. Lo iban a comer allí en el lugar limpio. Dice, tú y tus hijos, y bien interesante, algo que no mucho se menciona, y tus hijas contigo. Tú, tus hijos y tus hijas contigo. Prácticamente la familia completa estaba allí en ese tiempo de consagración. Y no mencionan a la esposa, pero mencionan a las hijas. Aarón, sus hijos y sus hijas también iban a comer en ese lugar santo, al lado del altar. Recuerden que el altar estaba en el patio, ¿ok? Y ahí al lado del altar, que era donde se quemaba, yo le digo el grill, ese grill que tiene la parrilla, donde se quemaban las ofrendas, ahí ellos tenían que comer esa parte de la ofrenda que quedaba. Y lo que le tocaba a ellos era el pecho,
mecido, la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz a los hijos de Israel. Habíamos leído que de los sacrificios de expiación todo se quemaba, pero el sacrificio de paz solamente se quemaban algunas cosas y las otras eran para los sacerdotes y su familia. ¿Ok? Igual con la ofrenda de la harina, un puñado se quemaba y la otra era la comida que era para los sacerdotes y su familia. Tenemos también las tortas que se entregaban, unas se quemaban y las otras eran para los sacerdotes y su familia. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, pues si se les olvidó, los sacerdotes no tenían tierra, ellos no tenían plantíos, ellos no sembraban, ellos no tenían ovejas ni vacas, ellos no tenían nada. Ellos solamente se dedicaban al trabajo en el tabernáculo, luego más adelante en el templo. Por lo tanto, ellos necesitaban ser sostenidos por el pueblo. ¿Okay? Todo el pueblo levítico todos los levitas eran sostenidos por todas las demás tribus. Y las ofrendas que ellos traían, estaban los sacrificios, estaban las ofrendas, eran cosas diferentes. Los sacrificios se quemaban completo. Las ofrendas, que eran ofrenda de paz, una parte era para los sacerdotes. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová. Y hablamos de esta ofrenda mecida que hacemos que tenían que mecerla como esto. Sé que se oye ridículo, sé que no lo entendemos, no tenemos escrituras que nos puedan explicar esto, pero es lo que dice, ¿ok? Se mecía y luego se hacía como en una ofrenda, como si fuera levantado como una ofrenda a Dios, y eso era parte del que luego iba a ser comida para los sacerdotes, ¿ok? Si usted quema todo, entonces no van a tener comida ellos. Habían unos que se quemaban, pero la ofrenda mecida no se quemaba, la ofrenda solamente se mecía a Jehová y luego, lo dice aquí claramente, será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. El sacerdote, el sumo sacerdote y sus hijos, que venían a ser los sacerdotes, tenían derecho de por vida, perpetuo, a esa ofrenda mecida que era delante de Jehová. Imagínate que decidan darle todas las ofrendas quemadas, lo que le iban a dar era ceniza, y con ceniza no vive nadie. Así que hace sentido el plan de Dios, es como que todo tan perfecto, y hace sentido que habían unas ofrendas que no se quemaban porque iba a ser el alimento para esas familias de los levitas. Y Moisés preguntó, en el verso 16, aquí pasa algo bien interesante, póngale atención. Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación. La semana pasada estábamos hablando del macho cabrío. ¿Por qué macho cabrío? Es macho y es cabro y había que estar seguro de que era macho. No podía ser hembra porque era para expiación. Y se halló que había sido quemado completamente. Y se enojó Moisés. Oye, el hombre más manso. Es interesante que este hombre que la Biblia menciona como un hombre muy manso, ay, cómo tendía a enojarse. Se enojó Moisés contra Eliezer y contra Itamar, porque habían quemado el macho cabrío de la expiación. Y los hijos, estos hijos que le habían quedado a Aarón, o sea, a Eleazar y Itamar, Moisés les pregunta, ¿por qué no comiste la expiación en el lugar santo? ¿Por qué no lo comieron? Pues es muy santo. Había una porción que ellos tenían que comer, pero ellos lo quemaron completo. Está enojado Moisés porque no se están haciendo las cosas tal y como Dios la mandó. Y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Le está explicando lo que ya se había mandado para la expiación. Ustedes no lo hicieron, supone que ustedes lo comieran en el lugar santo, lo quemaron todo. Tenían que coger la sangre cuando degollaban el animal, tenían que coger la sangre y rociar todo con la sangre del animal. Tenían que en las 4 puntas del altar, tenían que tocarlo, ponerle sangre a esas puntas del altar. Adentro del lugar santo, todos los utensilios tenían que ser rociados con el aceite. Aún la sábana, la cortina,
tenía que ser rociada también 7 veces con el aceite, con la sangre del becerro, del macho cabrío, y ellos no hicieron nada de eso. Ellos lo quemaron completo. Miren la preocupación de Aarón. Ustedes debían comer la ofrenda en el lugar santo, como yo la mandé, dice él. Ni llevaron la sangre dentro del santuario, ni comieron la ofrenda, quemaron todo. Y entonces respondió Aarón a Moisés: he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová. Pero a mí me han sucedido estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Wow. Yo me pregunto, ¿dónde estaba el corazón de Aarón en este momento? Yo quiero que usted se ponga en el lugar de Aarón. Tus hijos mueren ahí, delante de ti. Cae fuego del cielo y lo consume. Tú estás en dolor, en sufrimiento. Tus hijos hicieron el sacrificio, pero dice Aarón: yo no puedo. A mí me han sucedido estas cosas. ¿Estaría Dios agradado si yo hubiera comido el sacrificio de expiación? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Wow. Yo me puse a analizar dónde estaba Aarón en este momento. Un tiempo de dolor, un tiempo de sufrimiento. Dice, a mí me han sucedido estas cosas. Hoy han ofrecido su expiación, la han ofrecido, los hijos la ofrecieron. Ellos fueron y quemaron el macho cabrío de la expiación. Y quemaron el holocausto también delante de Jehová. Pero él dice, pero a mí me ha acontecido esto. Miren cómo yo estoy. Y yo veo aquí la compasión de Dios. Yo veo aquí esa misericordia de Dios derramada de una forma muy especial. Dios entendía el sufrimiento que tenía Aarón y Dios no condenó a Aarón por esto. ¿Se dan cuenta? Aarón no siguió, no hizo nada, valga la aclaración. No fue que hizo algo errado, sino que decidió no hacer nada. No voy a hacer nada porque mi corazón no está en el lugar correcto en este momento. Así como yo lo veo, hermana, puedo estar equivocada, pero puede ser que Dios lo haya visto así también y Dios no se enojó con Aarón en este momento. Y Dios le permitió que ellos hicieran la expiación, pero que él no participara y sus hijos no participaron tampoco de comer de ese sacrificio de la expiación del macho cabrío. Wow. ¿Estaba Aarón violando la ley? ¿No estaba siguiendo los mandamientos como Dios lo mandó? ¿O estaba en una situación donde Dios pudo tener misericordia de él? Un momento de dolor donde no podía continuar, un momento de tristeza, donde su corazón estaba compungido, sus hijos acababan de morir. No pasaron días, hermana, esto pasó hoy. Hoy pasó esto, o sea, de que sus hijos acaban de morir. Estamos todavía en el 8º día. O sea, por eso que quiero que se ubiquen en el lugar, en el tiempo. Esto no fue otro día, esto fue hoy, en el 8º día, cuando sus hijos murieron. Y él está en el medio de esta situación donde tiene que ir a ofrecer sacrificio. Sus hijos lo hicieron, pero él no estaba bien para hacerlo. Él no estaba bien para hacerlo. Él dice, yo no, si yo hubiese comido este sacrificio, ¿sería esto grato delante de Jehová? Viendo lo que me acaba de suceder y cómo está mi corazón en este momento. Porque es lo que yo estoy mirando, cómo está Aarón. Yo misma estoy, wow, wow. Cuidado de juzgar sin saber la situación del hermano. Moisés estaba juzgando, pasó juicio, estaba enojado, peleando. ¿Cómo ustedes? Bla, 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 bla. Hey, mira cómo estoy. Y luego Moisés estuvo satisfecho, entendió, ok, ya veo que te sucedió esto. Moisés sabía que le había sucedido, pero Moisés no se había puesto en el lugar de Aarón, ni de los hijos de Aarón. Él no se puso en el lugar de ellos, solamente dijo, vamos a seguir con lo que dice la ley.
Hey, misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificio. Muchas veces queremos hacer juicio, no, hay que seguir la ley y se nos olvida la misericordia. Se nos olvida el amor, se nos olvida que, ¿sabes qué? Van a haber hermanos que van a fallar, van a pecar, van a errar, y nosotros no somos quienes para pasar juicio, porque nosotros también vamos a caer, vamos a errar y vamos a pecar. ¿Ok? No somos diferentes. Y vemos el ejemplo aquí. Aarón está enojado con ellos porque no siguieron la regla. Más adelante vemos que Aarón se enojó y Aarón fue el que falló. ¿Ven? Perdón, Moisés. Moisés se enojó y Moisés fue el que falló. Entonces vamos a encontrar que tú te puedes enojar porque esto no estás haciendo las cosas bien, pero resulta que tú también la puedes hacer mal más adelante. Y eso lo vamos a estar viendo más adelante, cuando Moisés también falla, al no seguir las instrucciones de Dios tal y como Dios se la dio. El mismo caso. Y a causa de eso pierde la entrada a la tierra prometida. Así que tengamos cuidado de no condenar y juzgar. Miremos a nuestros hermanos con misericordia y nosotros busquemos la forma de hacer las cosas bien delante de Dios. Vamos a vivir en obediencia. Y el Señor conoce nuestros corazones, porque van a haber ocasiones en las que no estamos preparados en nuestro corazón para servir, y el Señor va a conocer nuestro corazón y nos va a entender. Así que oremos, hermanas, para que Dios nos dé sabiduría y nos ayude y que no caigamos en el mismo pecado de Nadab y Abiú, que creyendo que estaban bien delante de Dios y desobedecieron al Señor. Hermana Lenny, ¿no puede ir en oración para terminar, por favor? Bueno, hermanita, vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro. Señor, Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos gracias por este estudio que acabamos de tener. Ayúdanos a entender tu palabra como tú quieres, Señor, que la entendamos con tu propósito, Padre. No permitas que hagamos lo que se nos parece, porque muchas veces vemos que algunos hermanos creen que haciendo esto vamos a agradar no a Dios, sino al hombre, y a quien tenemos que agradar es al Señor. Bendice a cada una de las hermanitas que estamos aquí, también a la hermana Wanda por darle a ella sabiduría para enseñarnos tu palabra y a nosotros darnos entendimiento también, Señor, para poder comprender, para que aprendamos cada día, aunque tenemos mayor responsabilidad cuando aprendemos, Señor, porque también se nos abre nuestra mente para ser mejores cada día y no estar viviendo en el error o cometiendo faltas que a ti no te agradan. También te pedimos, Señor, por los enfermos, por la nieta de la hermana Alex y también por la hija de la hermana Angélica, que no sé cómo le fue con su pie, con su operación, pero sabemos que tú estás con ella también, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, danos ahora un sueño reparador para un día de mañana, Señor, como miércoles que es. Pon en nuestro corazón el deseo de estar reunidas como iglesia, Señor, como todos los miércoles, donde nos reunimos los miércoles, o donde se reúna la hermana otro día, que también ellos tengan ese deseo, Señor, para poder aprender más de tu palabra. Esto, Padre, te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén.